Históricamente sabemos que cuando hay una situación de crisis importante disminuye el número de intentos y el número de suicidios consumados. No sabíamos qué iba a pasar en esta situación a nivel mundial, pero bueno, tenemos los datos de Japón y bueno, pues vemos que allí ha sido así, teniendo en cuenta que Japón es uno de los países que tiene las tasas más altas de suicidio. En España, en 2019, el número de suicidios es más alto, tanto de intentos como de ideación, como de suicidios consumados en 2020, con lo cual podemos decir que de momento, con los datos que tenemos, efectivamente, el número de intentos ha descendido significativamente además y el número de suicidios consumados también. Tenemos que tener siempre en cuenta que hablamos de tres tipos de factores. Hay unos factores que se llaman de riesgo, hay otros factores que se llaman de protección y hay otros factores que se llaman desencadenantes. Factores de riesgo son factores personales, familiares, del contexto. Bueno, en este caso, por ejemplo, en Japón, decían, bueno, ha disminuido el hecho de estar en situaciones de estrés como son las situaciones laborales o las situaciones escolares. Sabemos que además allí en Japón el nivel de exigencia en estas situaciones es altísimo, ¿no? Dejamos un contexto estresante como puede ser el laboral, incluso lo que supone ir al trabajo en algunos sitios, ¿no? Y en algunas ciudades. El consumo de sustancias también se ha visto afectado. Es decir, en el confinamiento tenemos menos acceso a ese consumo, cuando sabemos también que el consumo es un factor de riesgo a la hora de desarrollar una conducta suicida. El estar en casa nos ha protegido de todo esto, ¿sí? Y nos ha permitido desarrollar otras formas de manejarnos que en muchas ocasiones o para muchas personas habrán sido pues, más ajustadas y menos estresantes. Y si tenemos en cuenta factores sociales, yo creo que en el confinamiento un número muy grande de personas han desarrollado todo lo que tiene que ver con valores solidarios, ¿no? Con valores de ayuda, con valores de acompañamiento y toda esa red social que se ha montado altruistamente y solidariamente durante todo este espacio ha hecho que se muevan dentro de las personas, bueno, pues otras cosas que son muy importantes como reforzadores y como protectores, ¿no? En esta situación. Nosotros en el teléfono de la Esperanza durante este confinamiento hemos recibido más de 30.000 llamadas. El número de llamadas que hemos recibido en este periodo este año ha sido un 43% mayor que el número de llamadas que recibimos el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Y eso a nosotros nos parece significativo. ¿Quién nos llama? Pues nos llaman sobre todo personas que están o se sienten solas, personas que están con otros y que tienen dificultades en la comunicación y personas que tienen, bueno, pues están en una situación en la que tienen niveles de ansiedad, niveles de miedo, personas que han perdido el trabajo o que están en riesgo, ¿no? De una situación laboral difícil o temas económicos complicados, ¿no? Para muchas familias. Entonces lo que tenemos que valorar ahora es cuando nos ponemos ya en la realidad y nos encontramos con todo esto, qué recursos tenemos para ir gestionando estas situaciones que, bueno, pues que han sido consecuencia de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y que muchas de ellas van a tener consecuencias a medio y a largo plazo, ¿no? En nuestras vidas y en las vidas de las personas cercanas. Pero también es cierto que es importante que aprendamos a pedir ayuda, ¿vale? Y que aprendamos a recibir ayuda, porque las crisis siempre son transitorias, siempre. Y no se pueden buscar soluciones definitivas y soluciones que son irremediables, ¿no? Ya no hay marcha atrás con eso para situaciones de crisis transitorias. Lo que hay que buscar son recursos de ayuda que me permitan desarrollar pues, recursos internos o recursos externos para poder, bueno, pues, continuar hacia adelante con lo que sea que estoy viviendo. Esto es muy importante. Sí que sabemos también que, claro, no podemos prevenir algo de lo que no se puede hablar. Entonces, el suicidio se puede prevenir y para prevenir lo que tenemos que hacer es hablar, romper ese silencio y poder poner en palabras lo que nos pasa, poner en palabras esto que estoy contando, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los protectores? ¿Cuáles son los precipitantes? Conocer qué recursos tengo en mi comunidad, cómo yo puedo pedir ayuda, qué puedo hacer yo, qué puede hacer mi entorno. Y todo esto es lo que los medios de comunicación tienen que informar. Cuando de suicidio se habla bien, lo que hacéis es ayudar de una manera muy potente a hacer prevención. Pero cuando de suicidio no se habla bien, lo que puede hacerse es mucho daño, porque puede generarse
un efecto contagio en personas que tienen vulnerabilidad. Cuando alguien está viviendo una situación muy dolorosa, que vive con un dolor emocional intenso, en cualquier situación así, puede en ese momento empezar a perder un poco lo que es el sentido de la vida o las ganas de vivir. Es importante que haya un entorno, familia y amigos que puedan estar atentos a esto, que puedan detectar señales de alarma, ¿vale? Hay señales que están ahí y que es importante que sepamos leer. O una idea errónea alrededor del suicidio es: la persona que se suicida no avisa. Bueno, pues esto no es verdad. Sabemos que 9 de cada 10 personas que se suicidan han avisado antes, han dado señales antes. Lo que pasa es que a veces no sabemos leer esas señales. Entonces, parte de esa formación y de ese trabajo en prevención que tenemos que hacer todos como sociedad es aprender a leer esto, ¿no? No asustarnos. Es decir, cuando una persona está sufriendo, ¿vale? Tenemos que aprender a leer esas señales y tenemos también que aprender a escuchar. Otra idea errónea en relación con esto es que hablar con una persona que tiene ideas suicidas puede inducirle o empujarle a ello, ¿no? Entonces, como nos asustamos con eso, aquí no habla nadie. No, es todo lo contrario. Es decir, hablar con una persona que tiene estas ideas y ofrecerle un espacio de escucha tranquilo, cercano, cariñoso, acogedor y de confianza, que le dé seguridad para poderse expresar y para poder contar qué le pasa, que está sufriendo, que no encuentra sentido. Eso va a rebajar el nivel de tensión interna que tiene, ¿vale? Por un lado, y por otro lado va a posibilitar que se pueda buscar ayuda, que no se asusten, que puedan escuchar lo que sea que haya, que busquen recursos de ayuda en su contexto y que permanezcan al lado de esa persona. Una cosa importante es que cuando alguien está en una crisis no esté ni se sienta solo. Y a partir de ahí acompañar en todo el proceso, porque como he dicho antes, tanto familia como amigos son uno de los recursos más potentes y más eficaces para poder acompañar a alguien y ayudarle en una situación de crisis grave, ¿no? Como puede ser esta.